España en la Unión Europea. Antecedentes. Tras la Guerra Civil y el aislamiento internacional, a finales de los 50, España recibió ayuda de Estados Unidos y en 1958 entra en la OEC. A partir de ahí se crea la CICE. Presentando su solicitud formal en 1962, la cual fue rechazada, aunque más tarde se buscan fórmulas para establecer las relaciones entre España y la Comunidad Económica Europea, dando lugar a un acuerdo preferencial donde por un lado España otorga varias concesiones a la CEE que van desde la reducción de aranceles hasta un 70%, restricciones cuantitativas y una reducción de aranceles agrarios. Por otro lado, de la CEE a España se redujeron los aranceles industriales de un 30% en 1960 hasta un 60% en 1973. Asimismo, los productos agrarios se sometieron a la regla de reducciones comunitarias. Esto permitió buscar mercados a las empresas españolas. Asimismo, en 1972 se amplían preferencias y se rediseña el acuerdo preferencial, aunque se impuso la zona de libre comercio entre la CEE y el Mediterráneo. Se planteó además la entrada vía EFTA. Respecto a las negociaciones de la zona de libre comercio, se suprimen aranceles en la industria, se amplían concesiones agrarias y se buscó mejorar los intercambios comerciales. En relación a la EFTA, España negocia con el fin de hacer un acuerdo con estos países estableciendo una reducción arancelaria de un 25%. Este acuerdo expiró en 1985, provocando la eliminación de aranceles industriales, no así los agrícolas, lo que generó una descompensación. España aplicó su calendario de adhesión hasta 1993. Negociaciones. Se apoyaban en varios motivos, pues por un lado España era un país cultural e históricamente europeo. Asimismo, esta adhesión es coherente con el respeto a las libertades individuales de la Unión Europea y corroboraría la integración económica con el resto de Europa, ya que el 50% del comercio exterior se hace en Europa. Esto supondría un gran logro político, a pesar de lo dificultoso del progreso, debido a las desindustrializaciones, pero tenía las ventajas de la penetración de productos europeos, ayudas comunitarias, así como la necesidad de saneamiento del tejido empresarial. Etapas. Se presenta en 1977 la solicitud de adhesión a la CECA, CEE y Euratom. Hasta 1982 se revisaría la PAC, ya que Francia tenía ciertas reticencias a la adhesión de España. Entre 1982 y 1985 era necesaria una reforma interna en relación a los recursos propios, presupuesto comunitario, productos agrícolas, libre circulación de trabajadores y pesca. Se logra un rápido desarme arancelario y además España se beneficia del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y se implanta el IVA. Finalmente firma el tratado el 12 de junio de 1985. Características de las negociaciones. Tiene varias condiciones. En el aspecto agrario se eliminan aranceles y se hace converger los precios y se adoptan las barreras comunitarias. En industria se necesitaba una reconversión en sectores como los astilleros o el acero, eliminándose sus aranceles en 1986. Socialmente había reticencias en la integración por la competencia de trabajadores españoles en Europa, ralentizándose la liberalización hasta 1993, mientras que en el transporte no se entrañaban dificultades, pues todo se basaba en la norma europea,
y en fiscalidad se implanta el IVA, aunque recibió reembolsos porque sus aportaciones eran nulas. Acuerdo final. Se resume en: desarme arancelario en 10 años en frutas y hortalizas. Se limitaba las ventas de productos continentales en los 4 primeros años. Se estableció una cuota máxima de vinos con precios garantizados. Con respecto a los aceites, se buscaba que el precio de este convergiera. Para eso se controló la venta de estos, así como su producción. Con respecto a Euratom, se implementan normas comunitarias en torno a la energía nuclear y se firma el Tratado de No Proliferación. Se restringen importaciones de países procedentes del GATT, así como aquellos pertenecientes al sistema de preferencias generalizadas, y los trabajadores tendrían los mismos derechos. Soy Jesús y os voy a comentar la parte 2, la Comunidad Europea tras la incorporación de España. Tras la incorporación de España y Portugal se produjeron varios cambios institucionales. España, como quinto país más poblado, obtuvo 8 votos en el Consejo, frente a los 10 votos de los 4 países más grandes. La Comisión Europea pasó a estar integrada por 17 comisarios, de los que 2 serían españoles. Manuel Marín, fallecido hace poco, y Abel Matutes, con ello se le reconocía el estatus de país grande. En el Parlamento estaría representado por 60 eurodiputados, de 518. El 10 de junio de 1987 se celebraron las primeras elecciones en España y en 1989 Enrique Barón sería elegido presidente del Parlamento Europeo hasta 1992. España contaría con 21 miembros en el Comité Económico y Social y el Tribunal de Cuentas fijó un representante por cada país. La representación permanente de España ante la Unión Europea, REPER, es el canal para cursar y recibir comunicaciones con instituciones europeas. A la cabeza un embajador, con un puesto en el Comité de Representantes COREPER. Actualmente es Pablo García Verdoy. El secretario de Asuntos Europeos preside la Comisión Interministerial para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, CIUAUE, principal órgano interministerial de coordinación entre departamentos. Para asuntos relacionados con regiones y comunidades autónomas se creó en 1997 la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, presidida por el Ministro de las Administraciones Públicas. En cuanto a otros compromisos adoptados por la Unión, encontramos nuevos tratados como el Acta Única Europea para crear un mercado interior sin fronteras y ampliar las competencias de la Comunidad. El Tratado de Maastricht en 1992, que supuso el avance más claro y de mayor trascendencia en la integración económica, política y monetaria. El 1 de enero de 1999, España adopta la moneda común europea, el euro, lo cual marcó un hito histórico sin precedentes hacia una Europa cada vez más unida. En el Tratado de Ámsterdam del 1 de mayo de 1999 se estableció una política de empleo y la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Posteriormente, se acordó en diciembre del 2000 el Tratado de Niza y finalmente en 2005 se aprueba en referéndum la futura Constitución Europea. España ante los retos de la moneda única. Durante sus primeros años de permanencia se mantuvo firme, lo que le obligó a mantener tipos altos de interés que contribuyeran a mantener la peseta dentro de las bandas de fluctuación, llegando a ser una de las monedas más fuertes del sistema. Tras 10 años de profundas reformas, en 1995 se adopta el calendario de introducción del euro, y el 1 de enero de 2002 comienza a circular. Como detalle, tanto en el 95 como en el 2002, la presidencia de la Unión Europea estaba en manos españolas. Final de la peseta como moneda nacional. Desde que Figuerola instauró la peseta en 1968, esta había perdido un 95% del valor inicial.
Desde 1960 la peseta perdió un 82% en paridad frente al marco. Para la entrada en el euro se recurrió a la devaluación. Aunque los resultados de esta estrategia fueron positivos en algunos casos, la tasa de crecimiento media del periodo 1970-1995 fue del 2,9%. No quiere decir que no hubiese costes. También se buscó un espacio de libertad, seguridad y justicia, como por ejemplo en el Proceso de Lisboa, para la reforma económica y la cohesión en Europa. España cuenta con contingentes desplazados en misiones de la OTAN y la ONU. Fue la primera vez en la historia que tropas españolas participaron en operaciones internacionales. En cuanto a los fondos comunitarios, España ha sido beneficiario neto desde 1986. El saldo entre 1986 y 2005 fue de 78.181 millones de euros a favor. Como se aprecia en el cuadro, el saldo se ha ido reduciendo con los años, llegando a ser España contribuyente en 2014, rebotando y recuperando la condición de beneficiario en 2015 y 2016. Para concluir con la vertiente externa, España participó activamente en el desarrollo e institucionalización de las relaciones entre la Unión Europea e Iberoamérica, cuyo máximo exponente fue la Cumbre Euro-Iberoamericana de Río de Janeiro en 1999. En la cuenca mediterránea también influyó con la intensificación de los lazos y la celebración de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo en Barcelona. En la implantación y consolidación de la idea de Europa de los ciudadanos. España también postuló por la Europa social, defendiendo la cohesión económica y social y la creación de empleo. Puso gran énfasis en el desarrollo de la política europea común en asuntos de justicia interior, en particular en el narcotráfico y el terrorismo. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.